Vai chapa, Yanata Pendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy les traigo ñeendu, pero de adjetivos calificativos. Quiero que me atiendan. Ñeendu, vocabulario. Pero ya te come Eva, adjetivos calificativos. ¿Se acuerdan cuando dimos adjetivos calificativos? Presentamos conceptos y a la vez dimos oraciones. Fueron muy pocos esos adjetivos, por eso les traigo otros ejemplos de adjetivos calificativos. Vai, feo, fea. Kura, gordo, gorda. Pirú, flaco, flaca. Mishin, chico, pequeño. Tuisha, grande. Carapé, bajo. Catupurú, hábil, habilidoso. Arandú, inteligente. Marangatú, bueno, bondadoso. Kua, sucio. Ñaña, malo. Pontín, limpio. Porá, lindo. Tuya, viejo, vieja. Puajú, nuevo. Pucú, largo. Je'e, dulce. Guazú, grande. Apuá, redondo. Je, sabroso. Poí, fino. Cangú, débil. Ateún, perezoso. Ro'unsa, fresco. Kureún, voluntarioso. P, ancho. Así tenemos entonces los adjetivos calificativos. La vez pasada les prometí crear texto. Ya que creamos oraciones, hoy vamos a crear texto utilizando esos sustantivos, verbos y ahora estos adjetivos calificativos. Ayapocuatía significa creo un texto. El texto se llama En la casa de mi abuelo y mi abuela. Taita hashe yarui rogabe. Taita abuelo, yarui abuela. En la casa de mi abuelo y mi abuela. Empezamos. Shetaitaka lo oguereko tabaka aguasupe. Le puse nombre a mi abuelo. Mi abuelo Carlos tiene en la ciudad de Caaguazú, Ogaponaba, una hermosa casa. Haabei ubu tuishaba, tiene unos terrenos bien grandes. Upepe hae oñotu, él cultiva en ese terreno mandio, que es mandioca, yetu, que es batata, jacumandá, que es poroto. Sheyarui Lucía, le puse Lucía a mi abuela. Sheyarui Lucía, Omongakua, mi abuela Lucía cría. Curé, que es cerdo. Upe, que es pato. Haruguazú, que es gallina. Oiba Peteí Coraguazupe, que tiene en un corral. Jae, por ella, mi abuela, Opuaco etilla ve, ella se levanta muy temprano, antes de que salga el sol. Jaoñe punu omongaru umimumbape, y empieza a darle de comer a esos animales. Upei ojotata pupe, luego ella se va en la cocina. Oyapojanua, para hacer tembi ujeva, una rica comida. Jae oipuru, ella usa. Tembi upe, para hacer la comida. Sookura, carne con mucha grasa. Ceboy, que es cebolla. Quesu, que es queso. Cambú, que es leche. Jamandio, que es mandioca. Taita hasheyarui, oiko vuajatoru pepetaba guasupe. Mi abuelo y mi abuela viven felices y con un bienestar en esa ciudad. Así termina nuestro texto, pero se van a dar cuenta que cuando se crea un texto tienen que dejar sangría, ¿se acuerdan? Empezar con letra mayúscula, el párrafo, y al terminar el párrafo se vuelve a dejar sangría y así sucesivamente. Acá en total tenemos 4 párrafos. Así termina nuestra clase de hoy. Ya yo ya bebé.